días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales en esta linda mañana. Quiero compartir con ustedes en el libro de los Hebreos, capítulo 8. Capítulo 8, vamos a leer capítulo 8 del versículo 8. Tomamos también el capítulo 9 totalmente, porque estos dos capítulos van pegados, van unidos. Es bastante extenso, pero aquí podemos ver cómo Dios afirmó y constituyó su sacerdocio, porque es necesario que entendamos que en Dios todo tiene un orden, y Él nos dejó ordenado todo cuanto debemos de hacer y lo que tenemos que hacer. Ayer estuvimos hablando sobre andar en el Espíritu, y es muy importante porque andar en el Espíritu significa andar en obediencia para con el Señor. ¿Podemos vivir en un constante ayuno? Sí se puede, porque se hace a diario y eso nos lleva a un nivel mayor. ¿Sabe por qué? Porque le estamos permitiendo a Dios que Dios nos perfeccione. Cuando nosotros nos ponemos en obediencia para con Él, esta carne mengua, y al esta carne menguar, Él se fortalece en nosotros. Y aquí lo vamos a estar viendo. Vamos a estar orando, poniendo este matutino en las manos de Dios, y que sea el Padre que tome el dominio y control de nuestras vidas. Vamos a estar orando. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, en esta hora, Padre amado, te pido perdón por los pecados que he cometido en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a empezar el capítulo 8 totalmente y el capítulo 9, porque es necesario que sepamos cómo es que el Señor nos está ordenando por medio de su escritura. Dice así: bajo la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de las majestades en los cielos, ministro de santuario y de aquel verdadero también tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido, presenta ofrenda y sacrificio, por el cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera, óigase bien, sería sacerdote
habiendo aún sacerdote que presente la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor testimonio es el suyo, cuanto se es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero si aquel primer hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, pero porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con su padre el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y será a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de su pecado y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
Ahora bien, aún el primer pacto tiene ordenanza de culto y un santuario terrenal, pero porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por de todas partes, en la que estaba una urna de oro, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdecía y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalles. Y así dispuesta estaba estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se habría manifestado en camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, los cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta
ofrenda y sacrificio que no pueda hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de las reformas. Las cosas por estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de la bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no ha hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no posa por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo organizado eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerros rociados a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, en cual me di antes mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirvas al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el
Testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el tentador vive de, de modo de moder, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todas las cosas del ministerio, y así todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Queridos hermanos, esto tiene mucha tela que cortar. Ya les voy a explicar, porque vamos a hacer dos videos, porque es necesario que entendamos aquí lo que como Dios ordenó su sacerdocio. Resulta que, como es bastante largo lo que estamos leyendo, lo vamos a poner de esta parte. Vamos a leer unos versículos y yo les voy a estar explicando. En el capítulo 8 vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Allí están, en estos primeros versículos, la clave de todo lo como lo ordenó Jehová. Primeramente, Él ordenó de esta manera. Vamos a estar leyendo, dice así: ahora bien, el punto principal de los que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó en la diestra del trono de la majestad de los cielos. Él está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y pagó por la humanidad. Tenemos ese sumo sacerdote que es el que intercede por nosotros. ¿Quiénes somos esos sacerdotes? Su cuerpo, porque nosotros todos somos un cuerpo en Cristo. Pero es necesario que entendamos que todos somos miembros de Cristo. No podemos andar unos por un lado y otros por otro, sino en un mismo. Por eso es que Pablo nos dice: hermanos, andemos en un solo espíritu, andemos en un mismo espíritu, orando cada vez los unos por los otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, y que nos santifiquemos. Yo les voy a estar explicando algo que es muy profundo. ¿Por qué? Porque es que este libro, esta palabra aquí donde estamos leyendo, estos dos capítulos,
tiene una profundidad muy tremenda. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo, dice así. Ministro del santuario y del aquel ver, verdadero tabernáculo que levantó el Señor no le y no el hombre. ¿Qué sucede? Al que levantaron fue nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él fue crucificado. Eso se llama levantar. ¿Sabe? Él fue levantado no tanto en la cruz, sino que también de entre los muertos. Y es que tenemos que tener claro que nuestro Señor Jesucristo no está muerto. Él está sentado a la diestra de Dios. Por eso es que Él dice que se sentó en su trono, ¿sabe? En los cielos. Y es necesario que entendamos, queridos hermanos, que toda la palabra habla de Cristo y Él es la cabeza principal de toda la iglesia. Aquí no podemos en ningún momento excluir a Cristo porque Él es el fundamento de su iglesia. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por el cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cuando Dios nos llama, por lo menos a mí, en mi parte, en mi ocasión, a mí Dios me llamó audiblemente.